Bien, jóvenes. Estadística inferencial. Hemos estado mencionando ya la palabra inferencial. ¿Por qué inferencial? ¿De acuerdo? La estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una población a partir de una muestra de la misma población. Su objetivo es obtener resultados para la toma de decisiones basándose en la información de la muestra. Censo. Recordemos lo que es un censo. Numeración completa de los elementos de la población u objetos de estudio. O sea, si hacemos un censo, realmente estamos trabajando con toda la población. Entonces, ahí, digamos, no se extrae una muestra. O sea, no podemos aplicar o inferir algo ahí, porque ya se está, digamos, preguntando a cada individuo sobre la característica que se quiere estudiar. Entonces, bueno, y el resultado que se obtiene, pues eso es, ¿no? Si queremos preguntar, digamos, sobre el peso promedio de los alumnos de San Marcos y le preguntamos a cada uno de los alumnos de San Marcos su peso y luego sacamos el promedio, entonces eso sería un censo. Y el resultado que se obtiene, obviamente, si se le ha preguntado a todos y cada uno de los alumnos, entonces ese promedio que se determina eso es ya, ¿no? Supongamos que ese promedio es o sea, la media de la población, digamos, de los pesos de los alumnos de San Marcos es 62.4 kilogramos. Eso ya sería así. Después de haberle preguntado a cada individuo. Pero las poblaciones son muy grandes, entonces, y a veces lleva tanto tiempo trabajar con toda la población y a la vez preguntar a cada uno de los individuos resulta costoso. Por lo tanto, sería mejor trabajar con una muestra, por eso se eligen las muestras. Entonces, la muestra es una parte de la población en estudio. Ahora, si de la población que estaba mencionando, de los alumnos de San Marcos, elegimos, solamente por decir, a una facultad, que podría ser la Facultad de Ciencias Administrativas como muestra, obviamente también la muestra tendría que ser representativa, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a suponer que he elegido mi muestra. Y es la Facultad de Ciencias Administrativas, los alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas. Y a cada uno de los alumnos le he preguntado su peso. Y ese peso, digamos que he obtenido, o el peso promedio de la muestra, digamos que es 64.8 kilogramos. Obviamente, es diferente a cuando se le ha preguntado a los alumnos de la universidad, a todos y cada uno de los alumnos de la universidad, que inicialmente dije que podía ser 62.4, ¿de acuerdo? Es diferente. Entonces, ahí se está cometiendo un error. Tengo que la media de la muestra es 64.8 y la media de la población es 62.4. Pero generalmente no sabemos la media de la población, porque no, entonces eso es lo que debemos estimar. Y para eso, o sea, trabajamos con la muestra. Ahora, esa media que hemos hallado de 64.8, ¿qué tan confiable es para decir que realmente es la media de la población? Debemos considerar ahí un nivel de confianza. Debemos también evaluar si esa muestra es representativa. Dentro de los niveles de confianza,
que tenemos, se trabaja pues con el 99%, 95%, 90%, ¿de acuerdo? De todas maneras, o sea, inferir significa entonces estudiar un parámetro de la población, pero como no se puede trabajar con toda la población, trabajamos con la muestra y aquí hallamos resultados y luego hacemos la edición de ese resultado a la población. Pero obviamente hay que analizar si ese resultado se puede inferir o no. Para eso tenemos diferentes herramientas, diferentes técnicas en la estadística inferencial. En la unidad 1 se habló de estimación de parámetros. Bueno, solamente me estoy refiriendo a estimación de parámetros porque el capítulo ahí es distribuciones muestrales y estimación de parámetros y uso de software estadístico. Pero por mencionar, digamos, un tema y que ustedes tengan una idea de lo que tratan, ¿no? Decía, estimar un parámetro de la población. Entonces podemos estimar la media de la población, por ejemplo. Estimar, ¿no? Estimar significa que esa media poblacional, que es mu, va a estar variando en un rango. Y que obviamente si tengo la media de la muestra, que dije que era 60, supongamos que sigo con los pesos de los alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas, pero obviamente no conocemos la media de la población, ¿en qué rango estaría variando la media de la población? ¿No? Para eso necesito un nivel de confianza. Entonces, decía, los más conocidos son el 95%, el 99% y el 90%. Entonces, la media menos esta cantidad que es un error que tiene que ver con el nivel de confianza y la distribución normal para muestras grandes, entonces al restar a la media de la muestra, y aquí se estaría sumando, me da un intervalo que se llama intervalo de confianza para la media poblacional. Entonces, de esa forma estaríamos estimando la media poblacional. Y claro, decía que este es el error de estimación. Ustedes han oído hablar del error, digamos, el error técnico en las encuestas, pues tiene esta forma para muestras grandes. Para muestras grandes usamos la distribución normal y para muestras pequeñas usamos la distribución t-student. Entonces, la media poblacional estaría variando dentro de un rango teniendo en cuenta, digamos, al límite inferior como X raya menos Z alfa medios por sigma, que es la desviación estándar de la población, sobre raíz de n. Y al límite superior de la media poblacional, que sería aquí con más, ¿no? Era lo que veíamos con más. Ahora, muestra grande, entonces al 95%, recuerdan esta curva en forma de campana, era la distribución normal. En escala Z aquí tendría 0, acá tendría 95%, y obviamente aquí tendría 0.025, se ha dividido el 5% restante entre 2, ¿no? El Z alfa medio, que era 1.96, ¿recuerdan? Y acá menos 1.96, digamos, que es el rango de Z, obviamente, ¿no? De Z. Ahora, luego se tendría que pasar, digamos, a la escala X. Entonces, básicamente ahí lo que quiero decir es que se estaría estimando la media de la población, ¿no? Que es lo que no se conoce, porque tenemos poblaciones muy grandes, por ejemplo, ¿no? Pero también se puede trabajar para muestras pequeñas, estimar la media de la población para muestras pequeñas, pero ahí ya no se utiliza la distribución normal, sino la distribución T. ¿De acuerdo? Luego tenemos otro capítulo de estadística diferencial, que es u otra unidad, que es la de prueba de hipótesis
paramétricas y no paramétricas. Entonces, claro, yo podría decir, si sigo con el ejemplo de los pesos, ¿por qué paramétricas? En este caso voy a dar un ejemplo no paramétrico, pero aquí en el PPT, pero ¿por qué paramétricas? Paramétricas porque, o sea, se estudia, digamos, la media poblacional, la media, que es un parámetro de la población, la desviación estándar de la población, esos son parámetros. Por eso dice prueba de hipótesis para la media poblacional. O sea, es una prueba paramétrica, ¿de acuerdo? Entonces, y no paramétricas. Bueno, acá pues, no estamos estimando la media poblacional ni la varianza poblacional, en realidad, ¿no? Veamos de qué tratan estas pruebas, o al menos esta, ¿de acuerdo? En la prueba de hipótesis paramétrica, o en prueba de hipótesis, antes de pasar a la no paramétrica, claro, si inicialmente yo tenía, siempre con el ejemplo de los pesos de los alumnos de la Universidad de San Marcos, eh, decía, ¿no?, que si podría suponer que esos pesos de los alumnos de la Universidad de San Marcos es 62.4, lo que dije inicialmente, ¿no? Pero ¿será cierto? Eso sería una prueba de hipótesis. Digamos que se llama la prueba de hipótesis nula, ¿no? Afirmo que la media de la población de los pesos de los alumnos de San Marcos es 62.4. Y la alternativa, digamos, sería que la media de los pesos de los alumnos de San Marcos es diferente de 62.4. Entonces, y luego se demuestra, obviamente, ¿no? Se demuestra y se acepta ya sea la primera o la segunda afirmación. Entonces, es una prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis siempre hay dos, digamos. Una hipótesis inicial, que es la hipótesis nula, H0, donde se afirma, ¿no? Como digo yo, la media de los alumnos o el peso promedio de los alumnos de San Marcos es igual a 62.4. ¿Cuál sería la alternativa? Que la media, llamada H1, que la media de los alumnos o el peso promedio de los alumnos de San Marcos en kilogramos es diferente de 62.4. ¿De acuerdo? O sea, siempre voy a tener una hipótesis inicial, que se llama hipótesis nula, y una hipótesis alternativa. Entonces, digamos en ese caso, porque también estoy investigando, digamos, la media de la población. Vamos a ver el caso, digamos, o al menos entender de qué trata esta prueba no paramétrica, ¿de acuerdo? En este caso, no paramétrica. Chi cuadrada como prueba de independencia. Me encanta esta prueba. Esta chi cuadrada tiene muchas aplicaciones, ¿eh? Tiene muchas aplicaciones. Entonces, eh, por ejemplo, les voy a leer esto para que tengan una idea, ¿no? Dice, una asociación de la industria cervecera aplica una encuesta para determinar las preferencias de los bebedores de cerveza clara, regular u oscura. Se tomó una muestra de 200 bebedores. Una de las preguntas de investigación de interés era si la preferencia por los tipos de cerveza es independiente del género del bebedor. Si las dos variables categóricas, obviamente estoy hablando los tipos de tipo de cerveza y del género, son variables categóricas. Dice, si las dos variables categóricas, preferencias por el tipo de cerveza y género, son independientes, entonces la preferencia por un tipo de cerveza no depende del género y se puede esperar que la misma sea igual tanto para hombres como para mujeres en cuanto a las preferencias. Si no fueran independientes, la preferencia por un tipo de cerveza y el género, la fábrica tendría que personalizar sus promociones y llevar a cabo esfuerzos de publicidad para diferentes mercados. Considere un nivel de significancia de 0.05. Vamos a ver qué hay acá. Entonces, dice resultados de la muestra sobre preferencias por un tipo de cervezas en bebedores hombres y mujeres.
Eh, entonces tengo acá cerveza clara, regular, oscura, y acá tengo género, ¿no? Y estas son las cantidades que consumen hombres y mujeres. El total de encuestados varones, 132, el total de encuestadas damas, 68. El total de encuestados es 200. Eh, digamos, acá tenemos dos hipótesis. Decía, siempre que se hable de pruebas de hipótesis, pero en este caso no es paramétrica. Disculpen, eh, es una prueba no paramétrica, ¿de acuerdo? A eso me refiero, es una prueba no paramétrica. O sea, no estoy investigando la media de la población, ni la deviación estándar de la población, ¿no? O de la proporción, ¿de acuerdo? Entonces, pero es una prueba de hipótesis. Entonces, que debo tener siempre dos hipótesis. A esto me refería, ¿no? También aquí. ¿Cuál sería una de las hipótesis? Este de acá, H0, que se llama hipótesis nula. Las preferencias por el tipo de cerveza y el género del consumidor son independientes. O sea, eso es lo que se tiene que investigar. ¿Cuál sería la alternativa? En este caso, las preferencias por el tipo de cerveza y el género del consumidor no son independientes. O sea, está negando este de acá, ¿de acuerdo? Obviamente aquí ya se aplica la prueba chi cuadrada y finalmente nos dará un resultado y donde se decide si se acepta H0 o H1 siempre bajo un nivel de confianza. Esa es la idea, digamos, de esta prueba. Ya, ahí vamos a ver. No voy a resolver los casos, lo que quiero es que tengan una idea de al menos un punto de cada unidad, ¿de acuerdo? En la unidad 3 tenemos correlación y regresión simple, lineal y no lineal también. ¿De acuerdo? Lo que está aquí corresponde a correlación y regresión simple. Realmente a regresión simple, nada más acá, en este momento, ¿no? Entonces lo voy a cambiar luego, pero a regresión simple. Y la correlación también está inmersa, ¿no? En la solución. Cuando se resuelve va a aparecer la correlación ahí. Pero de momento este concepto, digamos, es de regresión simple. Aquí tengan en cuenta que se trabaja con dos variables, una llamada independiente X y otra variable Y, que sería, o sea, la independiente es la X y la dependiente es la Y. Era lo que decía, ¿no? X podría ser la calidad de servicio de un producto, y podría ser la satisfacción del cliente, ¿no? Después de haber consumido ese producto, ¿de acuerdo? Entonces, dice, la ecuación más simple y de amplio uso para predecir valores de una variable y a partir de valores asociados de otra variable x es la ecuación lineal con dos incógnitas. Regresión simple, porque simple lineal. ¿Por qué lineal? Porque es una recta, ¿de acuerdo? Esta y sombrerito no es esta y de acá. Ya, la y sombrerito es igual a A más bx. Esta x es la de acá, ¿de acuerdo? Es que para valores x voy a tener una y, son datos, x, y son datos. Puedo tener 10 pares, 12 pares, ¿no? De datos. Entonces, obviamente se ha investigado. Esta es la ecuación de una recta. A es el valor de y. Cuando x es igual a 0, entonces, obviamente, y sombrerito es igual a A. B es la pendiente de la recta, ¿de acuerdo? Y raya, o y sombrerito, se refiere a los valores situados sobre la recta. Eso es lo que quiero correr en el S3.
Ahora, el criterio de los mínimos cuadrados requiere que, o sea, obviamente, si yo tengo esta ecuación de la recta y reemplazo x porque ya se estimó, si ya se halló, voy a tener un valor y raya, pero mis datos iniciales eran x, y, entonces este y con este y sombrerito se compara, o se hace la diferencia. No necesariamente salen iguales, pero esas diferencias acá, y menos y raya al cuadrado, y se suman, se hacen todas las diferencias, debe ser lo más chica posible, ¿de acuerdo? Para que el modelo se valide. ¿Cuál es mi modelo? Es este de acá, este recto. Observen acá. Por ejemplo, una compañía administra a sus vendedores una prueba en adiestramiento de ventas antes de permitirles salir a trabajar. La administración de la compañía está interesada en determinar la relación entre las calificaciones de la prueba y las ventas hechas por estos vendedores al final del año de trabajo. Los siguientes datos se recolectaron de 10 agentes. Bien, acá tenemos 10 agentes de ventas que han estado en el campo durante un año. Entonces, o sea, aquí lo que quiere decir, a ver si realmente la calificación de la prueba explica el número de unidades vendidas, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las calificaciones, tenemos de 10 agentes, y estas son las unidades vendidas. Entonces, eso es lo que quiere decir, ¿no? Y sí, me atrevo a correr ese modelito, pero a la vez lo que también quiero señalar, digamos, que no solamente, o sea, ¿por qué digo regresión simple? Porque hay una variable, digamos, que es independiente, que sería la calificación de la prueba, solamente una independiente, y hay una variable que sería la dependiente, que es el número de unidades vendidas. O sea, siempre voy a tener en la regresión una dependiente, pero no, aquí a lo mejor hay otros factores que pueden influir en el número de unidades vendidas. Si hubiese otro, digamos, como otra variable podría ser el tiempo de experiencia, ¿cierto? También podría ser, que estaría influyendo en el número de unidades vendidas. Entonces ya no tendría una sola variable independiente, tendría dos independientes. Y así puedo mencionar otras variables, ¿de acuerdo? La edad también podría ser, ¿no? Pero bueno, en este caso se dice simple porque solamente hay una variable independiente. Entonces, la regresión múltiple ya tendría, por ejemplo, más variables, x1, hasta si yo elimino esto, estaría con la simple nada, porque tendría una variable x1. Pero cuando hay más variables, ya estamos con una regresión múltiple, ¿de acuerdo? Entonces, eso se va a hacer en la unidad 4 y también se va a analizar ahí. Vamos con el modelito y nos vamos al SPSS. Voy a, voy a tipear estos datos. Primero, calificación de la prueba. Ahí está denotado con T, pero realmente lo vamos a denotar con X, que sería la de P. Voy a empezar a copiar. 2.6, o sea, ingresan al SPSS y empiezan a tipear sus datos. 2.6, siguiente, estoy con calificación de prueba. 3.7, 2.4, 4.5, 2.6, 5, 2.8, 3, 4 y 3.4. ¿Está bien, Jordan? Tú verifica. Me falta algún dato, perdón. A ver. A ver, El 2.6 creo que me está dando, ¿cierto? sí, el principio, el primerito. Ya, lo voy a poner al final, pero al ponerlo al final, este 95 va a ir al final también, ¿de acuerdo? Ya. Si es que me olvidé, lo pongo 2.6, pero el 95 debe ir en el mismo lugar que estaba 2.6, porque son datos de un agente.
Ya, entonces empiezo. 3.7 le corresponde 140. A 2.4 le corresponde 85. 4.5, 180. 180. A 2.6, 100. A 5 le corresponde 195. 2.8, 115. A 3 le corresponde 136. A 4, 175. Y a 3.4, 150. Y el dato primero quedó bien, lo tengo acá, ¿de acuerdo? Ya. Lo importante es tener todos los datos, porque ya luego lo procesa. Y tienen que estar activas estas órdenes. Y ahora vamos a definir las variables, ¿cierto? La primera variable, calificación de prueba, hacen un clic aquí, ya, la variable 1, entonces voy a salir del cuadro, 1, entonces seríamos calificación prueba, ya. La variable 2 era unidades vendidas, ¿cierto? Unidades vendidas. Ya. El numérico, porque son números lo que estamos ingresando en cada columna, ¿cierto? Decimales podemos colocarlo como 1, como ahí los datos con un decimal. Estos valores los dejamos igual, todos estos, pero aquí en medida ponemos escala. Esta parte ordinal y nominal prácticamente es para categóricas, ¿de acuerdo? Escala. Entonces aquí cuantitativas y además continuas, ¿no? Porque está dado en decimales también. Las unidades vendidas nos han dado, a ver, ya, pero para el efecto sería ponerle, ya, las unidades vendidas, bueno, vamos a ponerlo en 0 decimales, ¿de acuerdo? Para las unidades vendidas. Ya, o sea, en entero. Ya, estas que han aparecido por ahí, las voy a borrar. Las borro, ya está. Entonces, hemos definido calificación prueba, tiene un decimal, así están los datos, escala, por ser una variable cuantitativa. Y también tenemos unidades vendidas, tenemos numérica, con 0 decimales, así nos dan los datos, y también es cuantitativa, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a, nuevamente aquí, esta reglita indica que son variables cuantitativas, no categóricas. Entonces, solamente para recordar y hacer algo de estadística descriptiva, saben que si queremos la calificación de prueba, la media, por ejemplo, de la calificación de prueba, van aquí, estadísticos descriptivos, podemos ir aquí a frecuencias, elegimos así, está resaltado, y queremos calcular la media y la desviación estándar, nada más por decir. Entonces, estadísticos, media, tienen más opciones ahí, y desviación estándar, ¿de acuerdo? Aparte del mínimo, máximo, varianza. Continuar, estoy con la variable, observen, con esta variable. Continuar, ya, no voy a mostrar frecuencias, puesto que tengo pocos datos, ¿no? Pero, ya, la media es 3.4, todos mis datos son válidos, y la desviación estándar es 0.8832. Bueno, y así se puede calcular también para la segunda variable. Vamos a lo que estábamos trabajando, que era la regresión. Sí, a ver, déjenme ver la... Ya estoy bien. Ahora, vamos a hacer la regresión en realidad, ¿no? Que quería analizar qué sale. Lo que queremos es hallar una recta de regresión. Estas son las X, y estas son las Y, ¿no? Incluso puedo
volver a redefinir acá y le pongo X para que ya no me confunda, digamos, al final, y le pongo Y. Si hubiesen más variables independientes, le ponen X1, X2, y, y entonces así queda, X, Y. Entonces, vamos a analizar este ejemplito, ¿no? Introductorio, regresión, lineal, y elijo acá, ¿cuál es la independiente? La X, ¿no? Calificación prueba. ¿Y cuál es la dependiente? La Y. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ya, simplemente le doy a aceptar. Ya está. Lo que me va a interesar acá es, no vamos a analizar todo, solamente este valor, este que dice R cuadrado, que mientras más cerca a 1, varía entre 0 y 1, mejor. Eso quiere decir que la variable X, calificación de prueba, está explicando realmente la variabilidad de la variable unidades vendidas. Punto 927 es bastante alto, o sea, entre 0 y 1. Si hubiese salido 0.4, 0.2, en realidad, realmente no estaría incluyendo la calificación de la prueba en las unidades vendidas, ¿de acuerdo? Ahora, otra cosa, solamente vamos a ver esto de acá. ¿Cuál es la recta? La recta sería esta de acá. O sea, menos, tendría, lo voy a anotar acá, pero lo vamos a volver a ver en un grafiquito que voy a hacer. 4.615, o sea, sería la I rayita igual a menos 4.615 más 41.681. 41.681x, ¿no? Ya. Solamente me voy a fijar en este momento en este y en este valor. Nada más, en estos dos valores. Esta es la constante y esta sería la pendiente. ¿De acuerdo? Ya. Entonces voy a, ese mismo, voy a hacer un diagrama, un gráfico, que es el diagrama de dispersión de los puntos. Un diagrama simple de dispersión, definir, y voy a poner aquí quién es X y aquí Y, ¿de acuerdo? Y voy a hacer el diagrama de dispersión, quiere decir que voy a dibujar los puntos. O sea, voy a dibujar 2.6,95 y así, los 10 pares. 3.4,150, eso es lo que quiero hacer. Se está dibujando. ¿De acuerdo? Aquí están los puntitos, los 10 puntos. A ver, ahí están los 10 puntos. Y observen ustedes la tendencia, o sea, la recta que hemos hallado realmente tiene esta tendencia hacia arriba. Entonces vamos a ver. Y acá tengo calificación de prueba y acá tengo Y las unidades vendidas. Vamos a hacer un doble clic, pero para seguir hallando algunas cosas más acá. Entonces acá tengo un diagramita que tiene una recta. Mire, ajuste, añadir línea de ajuste total. Esta es la línea que hemos hallado. Con Y menos 4.62 está redondeado más 41.68 por X. Pero claro, esta es la Y sombrerito. Claro, si ustedes dan un valor X, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Son predicciones. Predicciones, damos un valor que podría ser el mismo X que ya tenemos de uno de los valores, ¿no? Por ejemplo, el vendedor 5 tiene una calificación de prueba de 2.6 y unidades vendidas 100. A ver, calcula, Jordan. Pero en este caso lo que vamos a calcular es el I raya, ¿de acuerdo? Entonces, No veo también, es 4.62 más 41.68, ¿no? Jordan, ¿le dices? Es 4.62 más 41.68, ¿no? Sí, ya, menos Ya, 4.62 más 41.68 por 2.6, que es X del vendedor 5, ¿de acuerdo? Calificación de prueba. a ver, 41.68 por 2.6 menos Exactamente. menos 4. 4.62 es 103.
103.748. Ya, entonces el Y raya es 748. 103.748, 700, ya 75, 103.75. Digamos, el vendedor 5 tenía como calificación 2.6 como dato, ¿no? Y como unidades vendidas 100. Pero si nosotros reemplazamos el 2.6 acá, el I raya va a salir 103.75. O sea, hay una diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a pasar para diferentes valores de X, vamos a tener otro valor de Y, que obviamente cae justo en la recta, por eso, ¿no? Para otro valor de X que tenemos ahí va a caer en la recta. Supongamos que tenemos para 3, para el vendedor 8, por ejemplo, tenemos 136, que es este de acá. ¿Cuánto cae exactamente para el vendedor 8, Jordan? Claro, es esto mismo que está en pantalla, pero por 3, en lugar de X, 3. Había interpretado Estamos mal la aquí, fórmula. aquí. Recuerden que el I inicial, digamos, del dato es 136, ¿no? Pero ahora, ¿cuánto va a salir el I rayita? Este es el I rayita. 120.42. Me sale. 120.42, o sea, 120.42. ¿De acuerdo? Es 120.42 que cae sobre la recta. ¿De acuerdo? Ya. ¿De acuerdo? Todo lo que calcules acá cae sobre la recta. Entonces, y así para otros valores que tenemos ahí caen sobre la recta. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia de este punto con este punto que cae sobre la recta, obviamente para el valor de 3, se trata de que esas diferencias sea la menor posible. Y mientras menor sea, se eleva el que está próximo a 1 a 0.927. Se llama coeficiente de determinación. Mientras más cerca uno, estos puntos están más cerca de la recta. O sea que lo que quiere decir que la variable calificación de prueba está explicando a la variable unidades vendidas en 92.7%. Eso es lo que significa. ¿De acuerdo? Está explicando la variabilidad de la variable unidades vendidas en 92.7%. O sea, es alto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto es... Profesora, Sí. ¿a qué se refiere con explicando la otra variable? O se podría decir la influencia de la variable X con respecto a Ay, la variable Y. ¿De acuerdo? gracias. El término, digamos, preciso es explicar, pero se refiere a eso. ¿De acuerdo? Ahora, también hablamos de correlación. En este caso, como la curva es así, la correlación, realmente este valor que tiene, si le sacan la raíz cuadrada, es la correlación de lo que se habla, ¿no? Y esta correlación es positiva porque tiene pendiente positiva. Si la curva fuese así, la correlación sería negativa. Si la curva fuese así, o sea, ¿qué significa que la curva sea así? A mayor calificación, mayor venta, ¿cierto? Mayor venta del vendedor. Pero si la curva la recta es así, entonces a mayor calificación sería menor ventas, porque estaría descendiendo. ¿De acuerdo? Ya, pero no salió así. ¿Ok? Obviamente estamos con una regresión simple y lineal. También hay regresión, para finalizar esta parte, regresión no lineal, lo que decía ahí, ¿no? Ahora vamos a ver si podemos aquí hacer alguna, en lugar de esa recta, pero que ya es bastante el punto 9, si es que, porque puede haber que otra curva ajuste mejor. Ajuste mejor significa que los puntos que tenía acá estén muy próximos a los puntos de la recta, ¿de acuerdo? A este punto próximo a la recta, acá también. Eso significa ajuste. Mientras más próximos estén, o sea, esta recta está mejor ajustada.
pero el punto 927, que ya está muy cerca uno, eso me dice que se está realizando un buen ajuste. Otra cosa que también nos sirve para predecir, obviamente yo tengo aquí hasta 5, pero ¿qué pasa si, digamos, un vendedor tiene calificación 6? Entonces, ¿cómo voy a predecir? Reemplazo acá y tengo el número de unidades vendidas, ¿de acuerdo? A lo mejor digo para otro valor que no tenga acá, 4.8, o sea, si un vendedor tiene una calificación de 4.8, ¿cuántas unidades va a vender? ¿No? Se está prediciendo. Entonces, así. Claro, decía que en realidad yo ya tengo un buen ajuste y puedo considerar esta recta para hacer las predicciones. No alejarme demasiado, porque si me alejo demasiado, digamos, de aquí, podría ser que esta curva descienda en algún lado, ¿no? Entonces, pero solamente para que puedan ver, digamos, que también tenemos estimaciones curvilíneas, estaríamos acá. Ya no, solamente voy a hacer una cuadrática y una cúbica, que hay más estimaciones. La lineal ya la hemos visto. La pide dependientes, dependiente debía decir, variable X calificación, ¿de acuerdo? La variable y la dependiente. Ya. Bueno, solamente voy a ver la forma de la curva y el R cuadrado, ¿no? El R cuadrado, mientras más alto mejor, pero ese ya me sirve porque es alto. Ah, claro, acá no me... Ah, sí, sí, me está caliente. Mire, bueno, ha salido prácticamente lo mismo. El R cuadrado, punto 956 se ha superpuesto. Y obviamente también puedo tener, no voy a seguir más con esto, pero puedo tener la ecuación de la cúbica y puedo tener la ecuación de la cuadrática. Pero lo que sí pueden observar que ese R cuadrado o coeficiente de determinación ha subido a punto 956. Se está realizando un ajuste ligeramente mejor, ¿de acuerdo? Y se pueden obtener también las ecuaciones, digamos, no sé, en algún lado deben estar las ecuaciones. Si es que señalo una de estas curvas, ¿no? Las ecuaciones, este sería x al cubo, de la cúbica. Están justo superpuestas las dos curvas. Ya, pero hasta ahí nada más. Lo importante es entender. Estamos con una regresión simple. Y entonces, la conclusión para este casito sería que la variable calificación de la prueba explica la variabilidad de las unidades vendidas en 90 y, vamos con la regresión lineal, teníamos acá en 92.7%.